Bueno, mi nombre es Luis Arturo Aguilar Ábalos, soy estudiante de Ingeniería Mecatrónica ya del 9º semestre, mi última materia, que es AC3, es donde implementamos nuestros conocimientos. Y bueno, yo hice un equipo de tratamiento para lo que es la hiperbilirubinemia neonatal. No sé si, bueno, tengan tal vez algún conocimiento de lo que es la enfermedad. Está un poco complicado el nombre, pero ahorita lo vamos a explicar. El objetivo principal es diseñar y construir un equipo de fototerapia con LEDs de potencia para el tratamiento de esta enfermedad, que es la hiperbilirubinemia. El objetivo principal es determinar los parámetros de radiación adecuados, diseñar los circuitos, elaborar el diseño del equipo y construcción del prototipo final. Planteamiento del problema, ¿no? Tenemos aquí lo que es la enfermedad, que es la acumulación de la bilis del neonato cuando... El problema nace que el neonato cuando está dentro de la madre, el proceso es asimilado por ella misma, entonces el bebé no tiene la necesidad de procesar absolutamente nada. Este proceso al momento de nacer se corta y entonces el bebé tiene que asimilar este proceso. Este proceso los bebés lo asimilan de manera fácil y sencilla por medio de lo que son baños de sol, o simplemente con el equipo de iluminación que tienen los hospitales es más que suficiente. Pero tenemos un problema más o menos del 60 al 70% de los neonatos que no tienen este tipo de problemas más severos porque nacen prematuramente. Entonces estos bebés no pueden ser expuestos a lo que son equipos de radiación más fuertes, por ejemplo el sol, que es un equipos de UV, por ejemplo rayos UV, que estos dañan al mismo organismo del bebé. Entonces se implementa lo que son la fototerapia por radiación, que es bueno, ahorita más adelante les explico cómo es lo de la radiación. Los pronósticos: el bebé puede tener problemas motores, auditivos y de retardos mentales si no se le trata adecuadamente. El mantenimiento inicial consiste en administrar fototerapia, lo que es meter el bebé ya sea en una incubadora y tener lo que es un equipo, que sería es mi prototipo, que es el que le radia al bebé lo que es la radiación de 490 nanómetros. Este proyecto consiste en la elaboración de un equipo de fototerapia para radiación capaz de reducir la hiperbilirubinemia de los recién nacidos. La radiación luminosa generada es de un espectro luminoso de entre 400 a 520 nanómetros. Los LEDs que utilicé en este proyecto generan 490 nanómetros, están en el rango medio e ideal para lo que es la fototerapia en sí, que es un tratamiento médico. ¿Cómo justificamos este proyecto? Tenemos aquí varios ámbitos que justificar. Tenemos que ver que sea económico, que sea, para empezar, en la economía es muy importante que sea viable, porque hay proyectos de este tipo que llegan a costar hasta 100,000 pesos. Un equipo de 100,000 pesos para un hospital es demasiado caro. Entonces tenemos que implementar un prototipo económico. En este caso utilizamos LEDs de 3 watts, 5 watts, que son bastante económicos. Consumo de energía: tenemos con el medio ambiente un compromiso porque nos los estamos acabando. Entonces tenemos aquí un ahorro de energía más o menos del 50%, y ya luego les explicaré por qué tenemos un ahorro de energía. Tenemos aquí un antecedente de otro prototipo llamado Dracker, que este prototipo cuesta alrededor de 50,000 pesos dependiendo dónde lo compremos, y es casi el mismo funcionamiento. Lo único que tiene de más es que tiene más dispositivos para medir la temperatura, medir la densidad del aire del ambiente, que están controlados en los hospitales, aparte de su principal funcionamiento, que es la radiación. Aquí tenemos otros dos prototipos. El prototipo de esta foto es un prototipo implementado en Uruguay, es similar al que al que planteé yo en este caso. Nuestro marco teórico: tenemos que conocer lo que son los drivers, reguladores y rectificadores.
y los LED de potencia. Tenemos que conocer voltajes, corriente, transformadores, frecuencias, potencias, switcheo. El switcheo es prendido y apagado a altas frecuencias o bajas frecuencias. La radiación, en este caso, que es una parte de lo que es la biotecnología, es una rama muy importante para lo que es la mecatrónica y que sería un área de especialización en nuestro caso. El diagrama de proceso, aquí tenemos lo que es el circuito principal, que sería el administrador y modulador. Es un microcontrolador, el cual es el que manda las frecuencias. Tenemos lo que son los LED, la iluminación, un sensor de temperatura por si el equipo, como se calienta demasiado, llega a pasar de cierta temperatura, en este caso 38, 39 grados, se tiene que apagar por seguridad del mismo bebé. Un monitoreo, que es una pantalla, un operador, en este caso es el médico. Él es el responsable del tratamiento de la fototerapia. Tenemos un energizador que tenemos que alimentar nuestro circuito con especificaciones de potencia, corrientes y voltajes. El cronograma del tiempo de que tardé en realizar este proyecto fue de 19 semanas. Estas 19 semanas fueron divididas de tal forma que nos alcanzara el tiempo para terminar nuestro prototipo final y poder aún así probar que funcionara y que generara la radiación ideal, ¿no? Aquí tenemos lo que requerimos y las especificaciones. Necesitamos frecuencias de 10 Hz hasta 1000 Hz o 1 kHz. Driver de LED, frecuencias de switcheo. Que estas frecuencias de switcheo vienen siendo estas especificaciones de 100 y 1 kHz. Estructura mecánica, que es el físico de nuestro prototipo, y también tenemos que saber qué tipo de LEDs utilizar. Nuestra lista de componentes para hacer este driver. Aquí lo importante de saber es cómo funcionan los LEDs. Los LEDs necesitan fuentes de corriente. Esto quiere decir que tenemos que mantener una corriente constante y un voltaje variable. ¿Por qué? Porque los LEDs se calientan demasiado. Llega un momento en el que su temperatura es tal que llega a reducirle la resistencia interna. Esto quiere decir que si reduce la resistencia interna de nuestros LEDs, va a aumentar la corriente y los va a llegar a fundir. Entonces tenemos que regularles la corriente y dejarles el voltaje variable para que ese voltaje pueda subir y bajar dependiendo de la temperatura. Estos son la lista de componentes que requerimos para ese driver y las especificaciones de las resistencias, capacitores, embobinados, y todo esto viene especificado en fórmulas tales para lo que es una resistencia, no sé, de 1 kilo o de 1 watt, porque tenemos tanta luminosidad de 50, no sé, watts, por ejemplo, divididas en cuántas resistencias. Tenían que ser 5 resistencias, no sé, por un ejemplo. Tenemos dos integrados, es el microcontrolador F342 de C-Labs, y tenemos el otro que es un LM3404, un driver para controlar los LEDs, el cual requiere de varias especificaciones como los que están ahí, al igual que nuestro programador, que tiene como principal comunicación la USB. Nuestro diagrama de bloques del equipo, el diseño de la estructura mecánica, el monitoreo, todo lo que necesita para un buen funcionamiento, la etapa de potencia, que es la administración de energía, y bueno, también necesita de sensores de temperatura por seguridad, y el control, ¿no? También. Este es el diseño en 3D virtual de lo que es el prototipo del driver que se encuentra en la parte de adentro del equipo. Tenemos aquí las que son las bobinas, capacitores y las partes de los integrados. Este es el esquemático, son el diseño básico de las conexiones del dispositivo. Y aquí tenemos la explotación en 3D de cada uno de nuestros dispositivos y especificado qué medidas, resistencias, capacitancias, y todo tiene que ser de precisión porque es un equipo para la industria médica. Un equipo para la industria médica es caro y demasiado difícil de elaborar
si se logra elaborar un equipo médico, puede ser patentado y puede ser, le puede sacar mucho provecho económicamente hablando también. Aparte de que si tú lo haces más económico y otras empresas lo dan más caro, tú tienes sobre ellas una competencia que es la viabilidad económica del producto. Seguimos con la explotación en 3D, nuestras placas fenólicas, los pines, todo esto son para las conexiones internas. La matriz de ensamble, cada uno cómo va primero, especificado. El primero se tienen que soldar los microcontroladores, ya que se soldan con fuentes de calor, y los demás se soldan con cautín. Seguimos con el proceso de ensamble, cada una de las especificaciones de nuestros diodos, headers. Y tenemos por fin el prototipo final, la tableta interna, que es la que controla todo el dispositivo. Este es el microcontrolador que manda señales de switcheo a este dispositivo, que es un LM3404. Y bueno, tenemos una bobina. La función de la bobina, o su principal funcionamiento, es que la inductancia de una bobina es capaz de almacenar corriente y no puede dejar de... Si tiene 2 amperes, al instante siguiente la bobina no puede dejar de tener corriente. Su ley tiene que seguir bajando paulativamente hasta dejar de consumir energía. Esto es de manera de que protegemos a los LEDs, o sea, no le vamos a dar un corto de golpe. Y bueno, estas son la biografía de toda la información de lo que se planteó en todo nuestro proyecto. No sé si tienen alguna pregunta. Sí. Pregunta, ¿esto lo probó usted ya en algún hospital con bebés reales, no? O sea, platíqueme la etapa de pruebas, no sé cómo lo experimentó usted. Sí, es imposible que te dejen experimentar con un equipo nuevo en lo que es el ámbito de la salud, y menos con un bebé. El doctor me decía que si lo llegas a hacer, es patentable, pero inmediatamente. Y aparte de que no te lo van a dejar probar, para que te lo dejen probar tiene que estar súper patentado y súper especificado que funcione adecuadamente. Lo único que pude lograr hacer es establecerme los parámetros de radiación y frecuencias para la elaboración de un prototipo. Es similar a otros prototipos y no se puede probar hasta que esté patentado. Segunda pregunta, ¿qué habilidades extracurriculares se implementó para el desarrollo de este proyecto? Bueno, aquí pues mecatrónica es un área interdisciplinar que es mecánica, electrónica y sistemas, pero aún así para la elaboración de un proyecto de este tipo tenemos que saber lo que es medicina y más bien lo que es la biotecnología, que es un ámbito para maestrías y doctorados. Saber y comprender los términos médicos y los requerimientos médicos yo creo que es lo más difícil, y luego saber cómo lo vas a implementar o cómo lo puedes solucionar es el problema más difícil que yo encontré. Y el área de expansión aquí es muy grande porque tienes que saber programación para poder establecer frecuencias, y luego también tienes que saber de circuitos básicos tan siquiera para saber las corrientes y voltajes que van a administrarse. Y por ejemplo también sistema mecánico, el diseño, ¿no? Que tenemos que diseñar la parte mecánica, también que soporte la estructura, cuánto va a pesar. Muy bien, pues yo le felicito. Por su parte es todo. Muy bien, igual, una muy bonito, muy bien lo implementaste. Te quiero hacer varias preguntas. ¿Te basaste en alguna norma? Porque como dijiste al principio, hay mucha seguridad en este aspecto. Hay una norma mexicana para equipos médicos de radiación que establecen los rangos que hace rato les mencioné, de 400 a 520 nanómetros, y tienen ese rango, no lo puedes violar, no te puedes estar abajo ni arriba de él. El rango que logramos con estos LED es de 490, entonces se encuentra dentro de esta norma para la radiación. Solamente respecto al rango. Sí, solamente respecto al rango de la radiación. Que se ¿Y mide en los otros aspectos verificaste, checaste? Materiales también Ajá. especifican que sean materiales de aluminio o galvanizados. No puedes meter maderas ni ningún solvente en el equipo. Tiene que ser exclusivamente de un material sólido.
la construcción. O sea, tu diseño está dentro de las normas Sí, está dentro de las normas mexicanas. mexicanas. Oye, si quisiera cambiar el color, por ejemplo, para darle otra aplicación, ¿qué modificaciones tendrías que hacer en tu circuito? Tenemos que ver qué tipo de LEDs podemos utilizar con este circuito. Este circuito nos alimenta 700 microamperes, entonces puede ser unos LEDs de 3 watts color rojos, unos 3 watts color azules, en este caso. Los verdes no, porque bajan su resistencia interna, entonces esos no entran en el rango. Pero podemos hacer un cambio en el driver cambiando las bobinas y unos capacitores para que dé mayor corriente, menos inductancia. Entonces con esto podemos implementar un LED RGB. ¿Y qué sucede en el circuito al cambiar esas bobinas y capacitores? Al cambiar esto, el driver detecta que tiene una limitación de corriente establecida. Si tú le pones una bobina que mida, no sé, 93 microhenrios y luego le pones una de 30, se detecta que tiene más libertad de corriente. Entonces el driver lo que va a hacer es liberarte más corriente. Y la capacitancia es qué tanto voltaje te va a dejar administrable el dispositivo. Si tú le pones más, te deja menos. Y si tú le pones menos capacitancia, te da más voltaje. Muy bien, Luis. Yo te he visto varias veces trabajando con LEDs. Creo que eres un experto en LEDs. Y colores, más que todos los colores. ¿Qué aplicaciones ahorita has empezado a observar dentro de LEDs y colores? ¿Qué nos podrías decir respecto a eso? Bueno, la aplicación con la que yo inicié inicialmente a trabajar con LEDs fue para el crecimiento de plantas, no fue para esto. Yo empecé con unos LEDs RGB porque las plantas necesitan diferentes colores en diferentes etapas de su crecimiento. Entonces, en la hora de la germinación necesitan radiación amarilla. Luego, para el crecimiento necesitan el rojo combinado con el azul. Para la floración vuelven a necesitar lo que es el amarillo para extraer más los nutrientes del sol. En este caso se los vamos a dar con LEDs. Estas aplicaciones también fueron bastante complicadas de razonarlas, porque tienes que saber también de lo que es la ecología, cómo una planta es su fotosíntesis, qué es lo que necesita, ¿no? Y los LED de potencia en este caso es una nueva rama de investigación, porque todavía no se desarrolla, no tenemos todavía tanta tecnología LED para lo que es nuestra iluminación, y tiene la verdad muchas aplicaciones porque pueden radiar diferentes frecuencias y diferentes rayos UV que son aplicados en muchas ramas de la industria y también de nuestra vida diaria. Muy bien, Luis, le damos un aplauso.